Muy buenas tardes, señores auditores. Hoy día comenzamos nuestro programa Vamos, Somos Chilenos y estamos a martes 13. Algunos dicen que es el día de la mala suerte. Nos encontramos en la Radio Portales con Rodrigo Salinas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Michelle, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Y también nos encontramos con Michael Castillo. ¿Cómo estás, Mike? Hola, Mitch, bien, bien, pero hoy es un día muy frío, ha estado heladísimo, heladísimo. Bueno, lamentablemente acá hay varios Team Invierno. Ustedes dos son Team Invierno, ¿no? Así que me caen Sí, mal. mira, estoy con polera. Disfruten, disfruten su invierno. Yo lo paso mal, lo paso mal. Por lo menos hoy día no estoy tiritando como la semana pasada, así que súper bien en ese sentido. Estoy más calentita. Pero sí, está bastante helado el día y nada, cosas que hay que asumir. La parte bonita es que ya se viene junio, ya estamos a mitad de mes de mayo y ya la semana pasada hubo las primeras lluvias, que eso significa que también hubo las primeras nieves. Sí, no sé si pudieron ver, pero ya la cordillera está muy nevada. Yo ya estoy preparando mis fechas para ir a la nieve, es que a mí me encanta. Yo conocí la nieve recién el año pasado, en todo caso, siendo acá chilena, viviendo muy cerca de la nieve en el fondo, porque es un país muy angosto, donde tienes mar y nieve muy cerca. Nunca había conocido la nieve y el año pasado por primera vez la conocí y nada, me enamoré. Así que este año sí o sí voy a la nieve. No sé qué les parece a ustedes. Oye, qué bueno, mira, yo soy nacido y criado en los Andes, entonces, cuando yo era chico, nos subíamos arriba del tren, el tren que llega hasta Saladillo. Entonces tú te subes, te cuelgas, cosas que son peligrosas, yo por ningún momento, ¿Te cuelgas? de ninguna forma lo recomiendo, pero cuando uno es chico tiene una percepción del peligro distinta. Entonces nos juntábamos los amigos, nos subíamos y nos íbamos con bolsas de basura y algunos sándwiches. Entonces llegábamos hasta Río Blanco, donde estaba nevado, estábamos todo el día jugando en la nieve, con una bolsa de basura tú te sientas, y ese dato sí lo recomiendo, sentarte arriba de una bolsa de basura y te puedes tirar, estar todo el día en esa y jugando. Y bueno, comer nieve con azúcar también lo recomiendo. Entonces, y después nos colgábamos de vuelta en el tren y llegábamos a nuestras casas, po. Ahí si nos pillaban, nos retaban. Qué locura. Rodri, ahí Yo tú. aún no conozco la nieve, así que es una tarea pendiente. Ay, entonces eres parte de mi club, Sí, de los que no conocíamos la nieve. conocí los granizos antes que la nieve. Oye, yo conocí, bueno, un poco la nieve en Perú el año pasado también, que fui de luna de miel a Perú, pero una nieve muy pequeña, fue en invierno boliviano, muy chico, onda, como pedazo de nieve. Pero al final este invierno fui a la nieve, aprendí a esquiar y todo y me enamoré. Yo creo que una experiencia muy bonita y nada, terminó con fue como la mejor experiencia de la nieve, ¿eh? Me fue muy bien, aprendí a esquiar al tiro y, y además tuve, ¿cómo se llama? Nevó ese mismo día, todo en un día. Así que yo estaba en llamas y no pasé frío porque fui muy abrigada. Así que no, 100% recomendado. Pero bueno, ese era mi dato rosa. Un saludo para Vicente. Pero que esa es la única parte buena, creo, del invierno, creo ahora que conozco la nieve. Así que, Rodrigo, tienes que prepararte y hay que juntar un poco de lucas, eso sí, porque es cara la nieve, pero vale la pena, 100% que vale la pena. Para el próximo año entonces. Oye, a lo que nos convoca. Esta semana tenemos varias noticias, tenemos algunas noticias regionales y otras noticias nacionales. Vamos a comenzar, yo creo que este primer bloque con las nacionales, ya que hay varios temas. Actualmente el presidente Boric está de viaje y, y no ha parado con las noticias, con las malas noticias, donde su exdiputada el partido Frente Amplista, exaforada también, Catalina Pérez, este lunes fue arrestada domiciliariamente. Y hay un punto que, si hablamos del tema del arresto domiciliario, yo quiero hacer una distinción, que independientemente que ambas personas están cumpliendo,
hay personas que han dicho, y ahí quiero saber qué opinan ustedes, que este arresto no ha sido igual a lo que se le hizo a Katy Barriga. Y ahí como una distinción, porque casi, como una mirada de que porque ella es de derecha fue un poco más duro. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto de esa situación. ¿Es así o no es así? Yo creo que las instituciones sí funcionan y cumplen, pero sí de repente hay unas distinciones que creo que no corresponden. Eso es lo que Mira, yo pasa. creo, Ah, dale, Rodrigo, disculpa. bueno, yo creo que hay un tema importante a destacar que es la institucionalidad funciona para algunos, ¿ya? Algunos son más iguales que otros según la ley. Al parecer, todo lo que están ex Frente Amplio y todo lo que están relacionados de cierta forma con el presidente, la están pasando bastante bien frente a la ley. Tienen como un beneficio que, aunque no se diga, está presente. Ahora, el caso de Katy Barriga lo encuentro igual, un pequeño circo, ha estado saliendo y entrando en prisión preventiva varias veces, entonces también pierde la seriedad de lo que está pasando. Yo creo que ambos casos son muestras, para mí al menos, de que la institucionalidad funciona de repente. No sé qué opinas tú, Mike. Mira, lo que pasa es que los delitos económicos tienen una connotación distinta a los delitos comunes, Hmm. ¿ya? Entonces, aquí la diferencia igual se da en que Katy Barriga era la que presidía y eso significa que tú eres representante legal, tienes varias responsabilidades que sopesan sobre tus hombros en términos de representación, ¿ya? Y entendiendo que en la administración la responsabilidad no se delega, más sí la autoridad, tú inmediatamente tienes un agravante distinta que en una asociación ilícita como la que hizo la diputada, ¿ya? Entonces, partir un poquito por eso, pero hay un punto en lo que dice Rodrigo, ¿ya? Se supone que hay una independencia del Poder Judicial, pero tenemos que entender de que los jueces y fiscales son propuestos por el Senado con proposición del presidente. Entonces, o sea, ¿existe una dependencia? Sí, sí, en cierto grado hay dependencia del poder judicial al poder político y ya hemos visto jueces y fiscales que se dedican a ejercer un rol más político. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, no, sé, sí, no me quiero meter a otro tema todavía, pero están pidiendo la destitución de un fiscal por estar persiguiendo, según ellos, a miembros del Frente Amplio. O sea, le estamos echando la culpa a una persona que hace su trabajo por estar investigando a miembros del Frente Amplio. Entonces yo creo que también pasa por ahí. Hay gente o jueces que actúan con un cierto miedo. Mm, también es verdad. ¿Y ustedes cómo creen que afecta esto al Frente Amplio y al oficialismo en general? Porque al final, hoy día vemos la encuesta Academ, vemos que el presidente Boric como tal tiene sus niveles más bajos con un 70% de desaprobación. Yo creo que igual, de cierta forma, le cae directamente este caso, que es el caso de Catalina Pérez y del caso Fundaciones, pero obviamente era de su partido, es de su gobierno, es del oficialismo. Entonces, ¿cómo creen que la credibilidad de su gobierno, del presidente Boric, afecta con toda esta noticia que seguimos, con distintas cosas que van pasando a lo largo? Porque creo que esto ya hemos hablado y cada día tenemos nuevas noticias y cosas. En el fondo, lo seguimos metiendo en pauta no porque estamos repitiendo algo, sino que salen nuevas cosas. Porque al final, que lata hablar de lo mismo siempre, sino acá estamos hablando de nueva información. Mike. Rodrigo, ¿partes tú? No, Mike, dale. Ah, ya, mira, Eh, no, dale, Mike, dale, dale. Ah, ya, ok. Disculpa, estamos un poquito chocando. Es que son temas de connotación nacional, que entonces, en el fondo, lo que dices tú es muy cierto, ¿ya? Esto yo no sé si lo había dicho antes, pero el Frente Amplio tiene dos inspiraciones. Uno es el Podemos en España y el Frente K en Argentina.
¿ya? Y sistemáticamente ellos desarrollaron un modelo de gestión política que mientras no son gobiernos, se financian su acción política a través de las fundaciones. Entonces, como son, si tú te fijas, el sector de apoyo que tiene Boric es en el barrio alto, ¿ya? En barrios que son muy de izquierda, son niños que no saben en el fondo lo que es ser pobre, pero sí tienen mucha conciencia social, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese segmento hay cierto maquiavelismo porque a pesar de todo, el apoyo del presidente no baja, no baja, de hecho lo siguen considerando pese al exitismo que tiene este gobierno, o sea, de nombrar a una directora de presupuesto como la mejor de la historia, como decir somos los manos limpias, y que a pesar de todo lo que está pasando, no se dan cuenta y no se quieren dar cuenta de que son capaces de usar el dinero de los más pobres, en campañas políticas. O sea, yo creo que no podéis ser más miserable. Esto de estar compitiendo de quién aporta más a la campaña me pareció casi horroroso dentro de lo que está filtrado por los chats. Pero mira, yo creo que la aprobación del presidente no va a bajar nunca mientras haya gente que considere este gobierno como el mejor de la historia. Asimismo, como consideran el gobierno de Salvador Allende como algo divino, poco más. Me parece irrisorio, pero oye, un partido político está pidiendo la destitución del fiscal Cooper solamente por estar haciendo la pega, pero cuando la fiscal Chong empezaba a perseguir a Carabineros, nadie decía nada. Entonces, esta doble moral que tiene el Frente Amplio me parece digna de lo que están predicando también. Pues, sí, ¿cuántas veces lo han hecho? Lo que Ya no pasa hay es que, vergüenza. es que sus ideas son súper totalitarias. Mira, de hecho, si tú analizas dentro de una brújula política, estos tipos son súper fascistoides. ¿Ya? El simple hecho de que hayan impulsado desde el principio del gobierno una ley de medios que obligue a que la línea editorial sea aprobada por el Ministerio de Ciencias, o sea, ahí te das cuenta de que siempre la intención es controlar los medios, qué es lo que se dice, porque en el fondo, cuando ellos son oposición, dicen que la prensa debe incomodar al poder, pero cuando son gobierno, yo he visto cómo Boric se nota cómo frunce el ceño, cómo se muerde la mandíbula cuando un periodista le dice, presidente, eso no es así. Y se ofusca y se enoja. Y se nota que en otro contexto, donde no hubieran cámara, actuaría absolutamente distinto. Entonces a mí me parece preocupante. Y que algunos no lo vean me parece más preocupante aún. O también entendiendo que algunos creen en la dictadura del proletariado, no es de sorprender que tengan estas visiones tan nefastas de sociedad. Exacto. Complicado, complicado. Yo creo que vamos a seguir con esto y me impresiona igual, es verdad como ustedes dicen que no baja de... Ha subido la desaprobación con un 70%, pero no baja el 30% de apoyo al presidente y al gobierno de Gabriel Boric, ahora ya a puertas de una carrera presidencial donde la continuidad se podría decir que es Gonzalo Vinter, pero también tenemos una continuidad un poco extraña que también es como la más fuerte, se podría decir, que es Carolina Toá, que en el fondo ella se ha tratado de desligar y ha tratado, y como que trata de cierta forma de decir yo no soy de gobierno, pero como lo conversamos la misma semana pasada, ¿cómo ella no puede de ninguna forma decir que no es gobierno? O sea, tiene las manos atadas al mismísimo ministro de Hacienda, pero está atrapadísima. Entonces ahí vamos a seguir conversando y viendo qué es lo que pasa con esta carrera presidencial. Ahora, esta vez, en esta oportunidad, no sé cuántos, ¿cómo se llama? No sé cuántos candidatos llevamos en este tiempo. La semana pasada íbamos en 500 candidatos presidenciales. Ahora ya no sé.
que cumple con los La verdad que, requisitos. Imagínense, nosotros no cumplimos con el requisito mínimo que es la edad. oye, yo ya perdí la cuenta también. De hecho, ya ni lo reviso porque me parece que ya es absurdo, po. No, O es sea, que que cualquiera crea que pueda eh, obtener la primera magistratura es un símbolo y es un signo de decadencia política, pero absoluta. O sea, antes tú decías, y bueno, cuando chico y escuchaba conversaciones de adultos, decían, oye, si yo fuera presidente, haría esto de la siguiente forma. Pero de ahí a decir, ¿sabes que me voy a postular de presidente por una apuesta, por apostar una cerveza, no sé, cosas por el estilo? Es porque la credibilidad en la política y en los políticos debe estar en sus niveles más bajos. Y si nos ponemos a mirar ciertas leyes que se aprueban y que se discuten, no sé si se acuerdan que se aprobó el día de la churrasca incluso. eh, hubo un dicho en Roma que ¿Mm? predijo su caída, que decía, mientras más cerca está el colapso de un imperio, más absurdas son sus leyes. Puede ser, puede ser. Estamos ahí viendo qué pasa. Oye, y cambiando un poco antes de que nos vayamos al segundo bloque, pero manteniéndonos en noticias nacionales, comentarles que la selección escolar y hubo problemas con la selección escolar, y yo creo que eso es algo que hemos conversado también varias veces en nuestro panel, y las críticas del Mineduc, porque el sistema de admisión SAE exige y como expertos, que la mesa reparte y tiene mejores recomendaciones respecto a la selección. Una de ellas es, por ejemplo, que a partir de séptimo básico en los colegios hagan selección. Antes no se puede. Y igual eso yo creo que es positivo, ya que antes se había eliminado al 100%, pero algunos insisten en que debe haber selección posterior, o sea, anterior. ¿Qué opinan respecto a abrir este debate de la selección escolar? Porque yo creo que para mí es algo positivo. ¿O ustedes creen que es un retroceso? ¿Es algo necesario? Mira, yo creo que es algo que nunca se debió eliminar, porque yo Ya. entiendo que hay gente que quiere cuidar la niñez, que estén tranquilos, pero si tú te fijas, el mundo laboral y el mundo real es bastante más complejo que el mundo cuando tú estudias y solo te preocupas de eso. Es entendible que hay niños que tienen que preocuparse de más cosas, sí, y es lamentable, pero yo creo que por ahí hay que avanzar en proteger las niñeces, no en eliminar el estrés que genera una prueba, porque en el fondo, lamentablemente, aquel que no le interesa, no quiere, no lo podéis juntar con aquellos que sí quieren aprender. Por lo tanto, la selección, si bien genera cierta segregación, también es un incentivo para aquellos y es horrible lo que voy a decir, pero hay colegios que se estigmatizan y hay personas que no quieren estar ahí. Entonces, tú les fomentas a que rindan una mejor prueba de selección, etcétera. Cuando tú entras a la universidad también tienes pruebas de selección, cuando vas a trabajar tienes pruebas de selección. Y si tú te Y así es fijas, la vida. exacto, pero si tú te fijas, todas estas medidas que se han inventado para eliminar estos niveles de estrés en los niños, les han generado mucha más ansiedad. ¿Por qué? Porque en el fondo existen otros motivos por los cuales los niños se están viendo más afligidos, que es la mezcla de distintas realidades, de chicos violentos con chicos que no son violentos, niños que quieren aprender con otros que no quieren que el resto aprenda. Entonces se dan situaciones que son mucho más catastróficas que una simple prueba de admisión. Entonces yo creo que estamos retomando el sentido común. No le encuentro otra mirada. Yo opino exactamente Coincido, igual que tú. Mike, o sea, coincido también Rodri. plenamente. Coincido plenamente. De hecho, creo que estaban enfocadas la burbuja de protección hacia los menores. Es como que quieren protegerlo del mundo real cuando habría que protegerlo de cosas mucho más serias. El sistema de selección no tendría que haberse quitado nunca porque es la forma que tienen los colegios también de protegerse a sí mismos. Tienen que entender que a la larga
cada colegio tiene que velar por lo que es mejor para ellos y para sus niños. O sea, si ellos tienen que hacer las pruebas para poder poco más de, y no digo discriminar, pero sí tener claro de quienes se van a esforzar, van a querer estar ahí. Y quienes no quieran fomentar su futuro, que es completamente válido, también tienen la opción de no hacerlo. Pero no podemos meter a todo al mismo saco. Es como que este gobierno está encantado con igualar hacia abajo. Cuando decían hay que quitarle los patines a los colegios mejor desarrollados, no, hay que quitarle los patines. Es como, pongámosle patines a quien de verdad le está costando y en vez de hacer esta burbuja de, oye, quitémoslo de la realidad, está mal enfocada la educación chilena de hace rato, pero cada vez está peor, Yo, increíble. yo creo que es verdad, confirmo lo que ustedes dicen, comparto. La tómbola fue la peor creación y lo digo con conocimiento de causa porque tengo un sobrino que le costó mucho entrar a un colegio por lo mismo. Y es complicado no solamente para los niños, también para los mismos colegios, como ustedes comentan, y para los profesores. Un poco ponerse la mano, y aquí me pongo la mano en el corazón y un saludo para todos los profesores. De hecho, hay varios colegios que esta semana están celebrando el Día del Alumno, dato. Y, y nada, los profesores siempre ponen, tratan de dar lo mejor, pero de repente pasa que tienes muchos niños que son con necesidades distintas, que tienes un curso de 40 estudiantes donde no te da, simplemente a un profesor no le da. Entonces, es complicado y efectivamente está dañando la salud mental por el trabajo, estrés laboral, en el fondo, al profesor. Y por otra parte, no le estás entregando las herramientas necesarias a quizá el 50% del curso o más, porque te tienes que enfocar. Entonces ahí está mal esta selección, en mi opinión, porque lo único que hace es mermar la educación. Lo que No, pasa es que, dale, Maya. bueno, yo te comenté en algún momento de que estas ideas son una mala copia del modelo escandinavo de la educación. Que de hecho, les gustó la forma en que se elige, la libertad que les da, pero no les gustó la forma en que se financia. Y lo voy a volver a repetir. El modelo escandinavo dice que la educación es gratuita, pagada por el Estado, pero que todos los proyectos educativos son privados, por lo tanto tú tienes la posibilidad de tomar a través de un voucher a tu hijo y llevártelo a un proyecto educativo donde más te acomoda. Por lo tanto, existen ciclos básicos que te exige el ministerio allá, pero tú tienes la capacidad de escoger un proyecto educativo que se enfoque en las necesidades especiales de tu hijo. Y eso generó que aumentara la competencia, aumentó la calidad y hace que los chicos que quieren, por ejemplo, tienen afinidad con la música, vayan a un colegio que cumpla los ciclos básicos de educación, pero que además tenga un enfoque en la música. A los que les gusta el arte, a los que les gusta la matemática, la ciencia, la biología, etcétera. Por lo tanto, la cosa va por ahí. Si vas a copiar un modelo exitoso, cópialo completo y lo adaptas a tu realidad. Pero no buscáis las partes que te gustan nomás a ver cómo queda. Porque eso, además de que es hacer trampa, nunca ha funcionado copiar cosas a medias en el fondo. Pero Mm. Chile es experto en eso, somos expertos en copiar cosas de media y se nos reconoce en el mundo por, aunque no aprendamos bien la pega, ya estamos de jefe en otro lado. Podemos ni siquiera saber cómo termina el proceso y lo estamos llevando a cabo, solo porque somos expertos en copiar todo. Ahora, podríamos copiar las Tiene cosas cosas buenas. malas, pero sí, en este caso está mermando lo más importante que son el futuro de nuestro país, que son los niños, y afecta, o sea, yo creo que es positivo que se estén dando cuenta que esta tómbola, que este sistema educativo que se implantó en la época de Michelle Bachelet está malo y que hay que mejorarlo. O sea, esto nunca debió haber pasado y hay que mejorarlo. Y sí, exacto, estamos en la hora, así que vamos a una pausa musical en nuestro programa Vamos, Somos Chilenos y volvemos a la Radio Portales en unos minutos. Nos vemos.
Y volvemos de nuestra pausa musical a nuestro programa Vamos, Somos Chilenos y comentarles que estamos acá con Michael Castillo, Rodrigo Salinas y que les habla Michelle Smith. En este panel ya se nos repiten nuestros panelistas, así que nada, un placer acá en la Radio Portales de Valparaíso. Un saludo a todos los auditores y seguimos acá con las noticias. Ahora tenemos hartas noticias, hartos temas un poco más regionales. Uno de ellos es lo que pasó hoy día en la mañana, a las 10 de la mañana. Los pescadores desde la caleta Portales marcharon hacia el Congreso con respecto a la restribución de la merluza. Este conflicto se va hace ya un tiempo por el tema de la ley, ay, se me olvidó, Longueira, y nada, el gobierno reconoció que hay ciertos errores entregados en estos datos y la presión se está creciendo. Obviamente entendemos que los pescadores hacen estas marchas para ejercer presión política para la toma de decisiones, porque en algún minuto el porcentaje de pesca era mucho más favorecedor para las empresas y ahora ha bajado. Sin embargo, los pescadores artesanales siguen creyendo que la cuota de merluza es insuficiente para ellos. Así que quería comentarles a ustedes qué opinan respecto a esto, a esta noticia que está obviamente en proceso. Cabe recordar que la instancia resolvió que el caso de la merluza común se fijará en un 52% de las cuotas para la pesca artesanal y un 48% para la industrial. Ahora, Eso está al Miguel Ángel final. Hernández, claro, Miguel Ángel Hernández, presidente de la Federación de Pescadores, indicó que esta marcha era una forma de mostrar a la comunidad que no son violentos y que están luchando por una justicia social que tiene que ver con una redistribución más equitativa. Mike. Mira, es complejo el tema porque imagínate si a los artesanales no les alcanza con el 52%, a los industriales menos les va a alcanzar con el 48%. Eso se traduce a que el acceso al pescado y a los precios sea desfavorecedor para el consumidor finalmente. Ahora, más allá de eso, mi pregunta es, ¿cómo es posible que el ministro Grau, entendiendo lo complejo que es el asunto, lo delicado que es tocar una ley tan cuestionada como la ley de pesca, venga con datos falsos, le mienta al Congreso? O sea, yo creo que de partida él ya no debiese estar en la cartera de economía. De Y se partida. mantiene impresionante, ¿eh? Sí, es verdad, Sí. ahí tenéis un punto, Mike. Bueno, el Frente Amplio cuida mucho a su gente. Impresionante, Demasiado. sí. Sí, Sí, es verdad, demasiado. los gobiernos de derecha son más amarillos y es como ya no funciona, la gente lo critica, ¡pum! Lo botamos a la basura. Al Acá tiro nomás. no, los han defendido hasta la muerte. Sí. Y eso es algo que genera camaradería, ¿ah? Por eso la gente de izquierda es tan fiel también, po. Mm. Entonces, si tú te das cuenta, aquí los pescadores se terminaron haciendo mala fama porque en el fondo no se toma con la seriedad que esto corresponde. Sí, es entendible que la pesca artesanal necesita sus cuotas, pero yo creo que acá lo que tenemos que ver es cómo mejoramos este proceso. Crear granjas de merluza, no sé, yo no soy un experto en el tema, pero ya no pasa por cuotas de pesca, sino que pasa porque el recurso no se está regenerando con la velocidad que debería. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que hincar la mirada, no en seguir destruyendo cuotas que no le alcanzan ni a los artesanales ni a los industriales, porque eso ya es evidente. Yo Oye, estoy totalmente de acuerdo. Dale, dale, Rodri. con respecto al ministro Grau, uno de los chats filtrados que había sobre Pablo Durán y Francisco Fuentes decía, no es de mala onda, yo sé que a Grau se le pierden los millones. Creo que eso también demuestra claramente lo que piensan incluso del mismo Frente Amplio, eh, lo que es Grau para la economía como tal. O sea, es incapaz de tener una cuenta clara. Y si es capaz de dar datos erróneos, y ni siquiera es capaz
de decir un mea culpa y decir, oye, voy a dar un paso al costado. Ni siquiera tiene esa clave moral como para saber que lo que está haciendo lo está haciendo mal. Y O en sea, el fondo, ahí tengo una pregunta. ¿La institucionalidad ha fallado o está fallando al asegurar, siendo transparente en estos errores? Porque son errores dentro del proceso, en el fondo, y los tiene que hacer, los tiene que, en el fondo, afrontar en el camino. Y no sé, ahí igual me genera dudas este tipo de fallos poco profesionales. que no sé si son fallos poco profesionales, son tremendos fallos, son fallos enormes, o sea, y es casi sistemático. Lo mismo de la directora de presupuesto. O sea, Winter decía, yo la banco, o sea, puede cometer los errores humanos. Ya está bien, un error te creo, pero ya son varios. Una Y es tras otra. sistemático. Claro, es sistemático, lo están haciendo constantemente. O sea, la institución funciona ¿en qué? En fallar. Si no están haciendo nada claro. O sea, si consideráis los millonadas que pagan que se le paga a los equipos de asesores y a la cantidad de asesores que tienen, pero no sé si se acuerdan de que hace poco se supo que en la reconstrucción tienen contratado un administrador público, los sueldos más altos, administradores públicos, sociólogos, psicólogos y periodistas. Yo no tengo nada contra ninguna de esas profesiones, pero me imagino que ni al periodista, ni al sociólogo, ni al psicólogo, ni al administrador público le enseñan a construir, ni le enseñan urbanismo, como dato. Entonces, si nos vamos ahora a esta otra lista, porque como dice Rodrigo, esto realmente es sistemático, probablemente hayan puesto periodistas, sociólogos y psicólogos o similares a hacer el trabajo que corresponde a economistas, ¿cierto? A ingenieros oceánicos que entienden de la materia. O sea, si en el fondo se trata de eso, tú tenés que, como dice el dicho, pastelero a sus pasteles. Pero a mí me da la sensación de que los datos falsos los metieron por si pasaba, porque en el fondo esos datos falsos corroboraban la tesis del gobierno. Mm. Pero como se dieron cuenta diputados de oposición de que los datos no correspondían, se fue para atrás de todo. Pero si se fijan, esos datos tendenciaban la votación y generó que se aprobara en esos puntos las, las cuotas de pesca. Bueno, cambiando un poco el tema, pero siguiendo con la actualidad en el fondo ya que tocaste un punto, que es el tema de los sueldos, también hace poco en el Libro salió, de hecho ayer, y lo busqué. La cúpula del PC ha trabajado en el gobierno del presidente Boric, donde gana más del 70% más que los funcionarios del PPD. Eso significa, y acá están los datos, 5 millones en promedio, 5 millones 70 mil pesos ganan en promedio los integrantes del Comité Central de Gobierno del PC, Partido Comunista. Frente Amplio, 3 millones 977 mil pesos el sueldo promedio de dirigencia del Frente Amplio. Después, Partido Socialista, percibe promedio 3 millones 695. PPD, por otra parte, 2 millones 949 mil pesos. En promedio, en la directiva del PPD que trabaja o trabaja en el gobierno. Así que esos son como más o menos los sueldos y no estamos hablando de poca plata. En el fondo hay un gasto público tremendo donde hay errores también garrafales. Y ahí hay un poco de rabia por mi parte y yo creo que no se puede aceptar, o sea, es inaceptable. Es una vergüenza, es una vergüenza enorme los sueldos de los funcionarios. De hecho, dentro de la misma nota sale cuánto gana el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, 8.145.146 pesos. Yo no sé en qué mundo viven, pero claramente el ministro del Trabajo no sabe lo que es el trabajo.
claramente no sabe lo que es el trabajo, o sea, y así suma y sigue en todo, o sea, General de Gobierno, 8.100.000. Cristian Rubio, Tesorería General, 7.200.000. Eh, la- el jefe del gabinete de la ex ministra Jara, Jorge Villaquién, 6.500.000. O sea, más hay que sumarle los bonos. Y estaba Muchos no hablando de tienen, asesores, en el fondo quizá claro, algunos son obviamente cargos directivos, pero también estaba hablando de asesores. pero claro, hay que sumarle los bonos. Muchos no tienen sumados los bonos según la misma nota. O sea, estamos hablando de sueldos de 10 millones, 8 millones, 7 millones. Y parece chiste que siempre lo repita, pero este gobierno era el de la moral alta. Este es el gobierno que decía que no iban a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo, que iban a limitar todo el sueldo porque así era la lucha de clase. Entonces, 4 años han servido para demostrar de que esta superioridad moral se quedó ahí, en la superioridad moral intrínseca, claramente. Mike. Eh, es una locura porque tenemos el aparato público, uno de los aparatos públicos más caros que hay en el mundo, ojo, y ese es un dato efectivo. Y lo loco es que, imagínate que el 10% más rico en Chile gana entre 1.600.000 y 4.800.000. Por lo tanto, si este grupo de personas no encaja en el 1% más rico, debe ser parte del 5% más rico. Entonces, siempre cuando se habla de los súper ricos, estamos hablando de personas que manejan una cantidad de negocios que le entregan ese sueldo. Acá te estábamos hablando de una persona que le lleva la administración de la agenda a un personero político que está ganando 6, 8, 9 millones de pesos. Y como dice Rodrigo, las productividades a veces son iguales al mismo sueldo. Y pasa que cuando las productividades no se pagan, nos vamos a paro, ¿cierto? Se meten los gremios, etcétera. Entonces, hay un tema ahí que hay que ser capaz de ponerle el freno, el cascabel al gato, porque, a ver, las ideas del Estatuto Administrativo del Empleo Público en su momento buscaban subir los sueldos, porque los sueldos en el Estado eran más bajos que en el mundo privado. Pero ahora pasa que es obscenamente superior en el mundo público al privado, y como parte de los escalafones de sueldo contemplan los estudios posteriores, tú tienes secretarias que son abogados con magíster, porque en el fondo, como se reconocen los sueldos, y que me parece bien, pero me parece absurdo que tengas secretarios sobrecalificados, que tengas estafetas sobrecalificados y que tengas una cantidad de personal en el Estado con magíster y doctorado para hacer tareas para los que ni siquiera necesitas un pregrado. En el fondo se transforma en una agencia de empleo y que es muy costosa por lo demás. Entonces, yo creo que es un síntoma de que el empleo no se está dinamizando, que estamos cada vez más lejos del pleno empleo y que sin el Estado no existen los buenos sueldos. Y eso es muy malo. Y ahí hay un punto que tocas también, el punto, por ejemplo, y ahora que yo estoy también buscando trabajo y todo, y he visto eso, y te lo comenté el otro día, que era impresionante que en algunos cargos públicos decía 10 años de experiencia. Y decía, ¿y de dónde voy a sacar esos 10 años? O sea, yo tengo años de experiencia, pero no tengo 10. O sea, ¿en qué mundo? Y eran sueldos que yo creo que eran bastante, el cargo era competente, pero al final con esa experiencia me parecía un poco extraño, pero me hace sentir un poco el sobrecalificado de la persona al final. Exacto. Yo Te siempre cuento demoras. la misma anécdota. Y yo siempre cuento la misma anécdota sobre una de las primeras veces que busqué trabajo. Y se buscaba psicólogo con ¿Mm? 5 años de experiencia, joven. Se buscaba gente joven con 5 años de experiencia y era ¿Aquello? sueldo de...
No, sueldo de 500.000 pesos por 45 horas. Yo siempre me ha parecido tan extraño gente joven con 5 años de experiencia, con 7 años de experiencia, y que tenga que estar con experiencia en distintos lados más encima. Para el psicólogo tiene que tener experiencia organizacional, clínica y educacional, para un trabajo que no tiene nada que ver con esas tres cosas. Es Oye, impresionante. y las competencias del psicólogo organizacional, del psicólogo clínico son absolutamente distintas. Yo Total. me acuerdo que tuve un profesor que era psicólogo organizacional, pero era un tipo con una energía desbordante, chispeante, se subía arriba de las mesas, era capaz de motivar a la clase Un coaching. completa. Versus cuando tú hablas con un psicólogo clínico que tiene un perfil mucho más tranquilo, más apacible, entonces es un absurdo. A mí me pasó algo muy, muy extraño. En un momento a mí me estaba yendo mal con mi negocio en el fondo y salí a buscar trabajo. Como justo se iba a hacer un edificio cerca de mi casa, yo tomé mi currículum y me fui para allá. Entonces me entrevista el gerente y me dice, a ver, y empieza a ver mi experiencia, porque yo he hecho hartas cosas. Y me dice, pero ¿tenés mucha experiencia para tu edad? Me dijo. "Sí, pero si tengo, en ese momento tenía 30 años. Le digo, pero si tengo 30 años. No sé, me dijo, es raro. Le dije, pero mira, si ahí están los finiquitos, tengo los contratos, están las liquidaciones, demuestra que hago lo que digo que hago. Sí, me dijo, pero encuentro que soy muy joven para tener tanta experiencia, entonces prefiero a alguien más viejo. Ok, entonces me rechazaron por ser joven y tener mucha experiencia. Oh, qué loco. O sea, no la pilláis por ningún lado. Pero eso pasa en el Buscar, sector privado, entonces al final hay una discordancia, no sé. buscar pega en Chile es una de las peores cosas que hay. Y como psicólogo, psicólogo clínico, yo soy psicólogo clínico, eh, eso genera un daño enorme, ¿eh? Y créeme que de verdad se habla súper poco de la salud mental y buscar pega en Chile es creo que uno de los mayores precursores a la mala salud mental. Es una de las cosas que de verdad gatilla Te en siento. una depresión, gatilla en tener te jode la vida, literal. Si buscar pega en Chile, creen, es una de las peores cosas que hay. Oye, Y después le sumáis todo lo del gobierno y para más remate, no tenía hora en los consultorios, te cuesta encontrar hora. eh, eh, la salud mental en Chile está muy abandonada, en todo sentido. oye, ¿le puedo agregar algo a eso que tú dices, Rodrigo? Que es un punto que a mí me interesa. De hecho, si ustedes se fijan en este minuto, nosotros tenemos un presidente, o sea, un candidato a presidente, que es Kaiser, que le dicen, no, el tipo no terminó los estudios. Tenemos un presidente que tampoco los terminó. Pero Mm. ese fenómeno está estudiado, de hecho, en Europa, los españoles le llaman la titulitis, ¿ya? Que en el fondo se basa en una promesa de que un título a ti te iba a asegurar tu futuro. Pero resulta que a medida que el país ha avanzado y el aparato burocrático estatal ha avanzado, se generaron dos situaciones. La primera es que los estudios no te aseguran nada. En segundo lugar, mientras más calificado estás en el mundo privado, más difícil es que encuentres trabajo, a diferencia del Estado. Y que sin un pituto que te permite entrar al Estado, no tienes ninguna garantía de un buen trabajo que se condicione con lo que tú estudiaste. Por lo tanto, el costo que tiene estudiar como a 5 años versus hacer una inversión durante 5 años que te puede generar un negocio que se transforme en un pasivo, perdón, en un activo, termina siendo más relevante y termina siendo desechada por la universidad. O sea, por los universitarios terminan desechando la universidad. Y pasa que, por ejemplo, cuando tú ves estos cripto bros, estos gurús financieros que te prometen, te dicen, no, y deja la universidad porque mira que tenía un Bugatti, mansiones y cosas así, son un síntoma de lo mismo. Entonces, en el fondo, la universidad pasó a ser casi una agencia de formación técnica. O sea, te lo digo yo, que siento que las competencias que te entrega la universidad no son las que debiese tener. Por ejemplo, un ingeniero, hay muchos ingenieros que no saben
no hacen ingeniería, no piensan de forma de ingeniería, pero sin embargo hay trabajadores que tienen muchas más competencias sin necesidad de tener los mismos estudios. Entonces, y así como también conozco ingenieros que se toman un proyecto, su economía sube muy bien, pero después están 2, 3 años sin trabajo. Entonces, lo que dice Rodrigo es muy cierto. Y ahí también hay que ponerle el ojo, porque en países europeos, que son los que siempre estamos mirando, tú terminas tu trabajo, tú cruzas la calle y tienes trabajo de nuevo. Y eso es un buen síntoma, es un alivio. Y el hecho es de tener esa incertidumbre futura, yo creo que te va carcomiendo por dentro. No te deja dormir, te estresa, etcétera, etcétera. Falta rotatividad de trabajo en Chile, como que está muy pensado el trabajo en negro y muy desvalorizado el tema de pagar impuestos. Eh, Claramente, eso es un síntoma muy claro de que las cosas no están funcionando actualmente en Chile. La mejor forma de verlo es que, de verdad, tenemos tasas de desempleo altísimas, No, y muy valorizar el altas, capital humano también, o sea, claro. capacitarlo, que se mantenga, porque muchos de nuestra generación pasa que están 2, 3 años menos y se van o los despiden, y en el fondo volver a capacitar a una persona es un gasto tremendo. El gasto de volver a capacitar, estamos hablando de millones, por lo menos en cualquier empresa es un mínimo de 5 millones. Entonces, al Sí, o final sea, un promedio de 5 millones, de volver a tener a alguien nuevo. Entonces, la otra vez tuve una charla de un coach organizacional y nos hablaba un poco de eso, de los despidos o de las personas que se van de las empresas anualmente y la pérdida que genera esto, volver a tener que capacitar. Y en vez de guardar o de proteger, en el sector privado por lo menos, a tu capital humano. En el fondo, valorar a ese capital humano. mal Ahí. momento para tener títulos. Mira, y eso se da también porque a veces el talento no está asociado a un título. Yo voy a contar algo muy personal. Yo cuando estaba en segundo año en la universidad, yo fui ascendido a supervisor en una empresa. Y fue porque los dos supervisores se agarraron a combo y los tuvieron que echar. Chuta. Entonces me dijeron, oye, ¿sabes qué? Mira, tú andáis, como se dice, andáis más o menos aplomadito. Y, y me propusieron como supervisor y después empecé a subir eh, solamente por mérito y porque las circunstancias me lo permitían. Entonces, ahí te das cuenta de que en el fondo el título quizás me hubiese cerrado en ese minuto esas oportunidades, porque significa que en el fondo te dicen, ¿sabéis qué? Me da lata contratar a un ingeniero para un cargo de supervisión, siendo que hay técnicos y hay otras personas que pueden hacer el mismo trabajo. Y dentro de la construcción me di cuenta de eso. Mira, yo he hecho, creo que hartas casas, varios edificios, y te das cuenta de la cantidad de trabajadores titulados que están barriendo o que están haciendo aseo, que están cargando sacos, eh, profesionales de 5 años, estamos hablando, que están pegando cerámicos, que se dedican a pintar, porque en sus respectivas carreras no tienen ninguna proyección económica más que ganar el sueldo mínimo. Entonces, y eso es algo en lo que nadie te dice, O porque te en el preparan. fondo a nadie le importa, a nadie le importa, en el fondo, que te endeudís una cantidad brutal de años para que no puedas ejercer. Y nos fuimos de una rama totalmente. Lo. Pero bueno, parte de nuestro programa Vamos Somos Chilenos. Oigan, nos van quedando el último minuto, así que les doy el espacio para que se vayan despidiendo. Y nada, comentarles que la próxima semana vamos a tener nuestro programa nuevamente, como todos los martes.
y esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Una vez más, agradecerle a la Radio Portales y obviamente a nuestros tremendos panelistas que es Rodrigo Salinas y Michael Castillo y que les habla Michelle Smith. Así que las últimas palabras para Mike y Rodri, no sé cuál de los dos quiere partir. De la Mike. Muchas gracias. No, yo solamente quiero darle las gracias a las personas que nos escuchan. Un abrazo gigante y nos vemos el siguiente martes. Muchas Igual, gracias. despedirme, que la meritocracia vuelva a ser pan de cada día y me despido. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. Vamos, somos chilenos. Muy buenas noches.